déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Bienvenida, Iglesia, a esta nueva reunión online en donde cada casa se transforma en un altar de adoración a nuestro Dios. Y como dice el apóstol Pablo en Efesios 4, en donde él estaba sufriendo una especie de distanciamiento social porque él se decía que estaba preso en el Señor, animaba a la Iglesia a mantener la unidad del Espíritu. Y dice así en su palabra, dice, procurando mantener la unidad del Espíritu en un solo cuerpo, un solo Espíritu,
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Esa es la iglesia que Cristo espera. Y si nos ves por primera vez, te animo a que te contactes con nosotros en las redes sociales que vas a ver al final de esta reunión, y para que el Señor pueda llenar también tu corazón. Bienvenidos a todos y que Dios los bendiga.
La ofrenda es adoración. Y hay un pasaje hermoso en la palabra, como nos enseña en todas las cosas, que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Su estrella hemos visto y hemos venido a adorarlo. Llegaron buscando al rey al palacio. Allí se encontraron con Herodes, que era un mal gobernante, un rey muy malvado, inclusive quería destruir a Jesús. Pero la estrella volvió a guiarlos y termina este relato, esta historia, diciendo: al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abriendo sus cofres, le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Hay muchas discusiones en cuanto a si eran 3 los reyes. Se dice que pueden haber sido hasta 12. Vinieron de muy lejos, un viaje muy largo, pero nos queda la enseñanza de que ellos eran sabios, de que pudieron ver en Jesús lo que otros no veían, que se prepararon porque trajeron de sus riquezas, de sus bendiciones, ofrendas, regalos valiosos, presentes, oro, incienso y mirra. Y estas 3 cosas significan que al traer oro lo reconocían como rey. Al traer incienso lo reconocían como el mayor guía espiritual, el sumo sacerdote. Y al traer mirra, de alguna manera entendían que Él iba a dar su vida, iba a ser nuestro Salvador. Así que a este Jesús, a este Dios maravilloso, Dios con nosotros, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Oramos. Señor amado, gracias por poder tener esta revelación, esta sabiduría, este entendimiento de poder adorarte también con lo que nos has dado. Queremos ofrecerte estos dones, estas ofrendas. Queremos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Y recíbelo de nuestras manos como una ofrenda agradable, como olor fragante delante de tu presencia. Agradecidos por poder entender y por poder participar, te lo damos en nombre de Jesús. Amén. Quien a Cristo quiere de hoy en más seguir, su pendón alzando, yendo a combatir. Quien le quiere humilde, siempre aquí servir, siempre obedecerle, darle su existir. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. Quien dirá al Señor, yo te seguiré. Quien seguirle quiere con profundo amor, dándole la gloria, dándole el honor de su noble causa, siendo defensor, y en su santa viña, fiel trabajador. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré.
quien doquier que fuere, tras su huella irá. ¿Quién dirá al Señor, yo te seguiré? Quien seguirle quiere sin vacilación, a su seno huyendo de la tentación, sin dudar confiando en su protección y gozando siempre de su bendición. Quien seguirle quiere, quien responderá al buen Redentor, heme aquí yo iré. Quien doquier que fuere, tras su huella irá. ¿Quién dirá al Señor, yo te seguiré? Muy bienvenidos a esta nueva reunión de la Iglesia. Y quiero compartir con ustedes un texto de la Palabra de Dios que se encuentra en una carta del apóstol San Pablo llamada a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 26, pero el versículo anterior nos dice que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una de las cosas que nos mantiene activos y entusiastas son nuestros sueños. Algunos sueñan, por ejemplo, con tener su propia casa o su propio auto, un auto 0 kilómetro. Otros trabajan y ahorran para esto. Otros sueñan con viajar por todo el mundo y conocer lugares hermosos. Como conocí a una pareja hace varios años atrás, cuando estábamos regresando de Frankfurt, Alemania, y había pocos pasajeros en el vuelo, así que a veces caminábamos en los pasillos del avión y charlábamos con los pasajeros. Y recuerdo un padre y un hijo que nos habían dicho que ellos ahorraban todo el año, trabajaban todo el año para salir en el verano y conocer el mundo. Y en ese momento estaban ellos regresando de Europa del Este y me mencionaron todos los lugares que habían conocido. Prácticamente estaban cumpliendo su sueño de viajar por el mundo. Otros sueñan con graduarse en la universidad, incluso a una edad muy avanzada. Encontré un artículo con este título: Abuelito cumple su sueño de graduarse de la universidad a los 96 años. Y a continuación decía el artículo: un abuelito, Giuseppe Paterno, se propuso a obtener una educación universitaria cuando era niño en Sicilia en la década de 1930. La pobreza, la guerra y el sustento de una familia se interpusieron. Ahora a los 96 años ha logrado su objetivo. Finalmente he realizado mi sueño, dijo el ex trabajador ferroviario y veterano de la Segunda Guerra Mundial, luego de graduarse con una licenciatura en filosofía. Es cierto también que muchos son solamente soñadores. Piensan en sus sueños, hablan de sus sueños, pero no hacen nada para que se hagan realidad. Por eso Walt Disney dijo: solo hay una forma de comenzar a construir un sueño, dejando de hablar y comenzando a hacer.
Y no hace falta que mencionemos que Disney cumplió sus sueños. Los sueños se cumplen con pequeños pasos, con pequeños logros y realizaciones. Alguien dijo, correr un maratón comienza con correr 1 kilómetro. Escribir un libro comienza con la decisión de un tema. Despejar su casa del desorden comienza con la limpieza de un cajón. Comprar una casa comienza con ahorrar $1. La clave es dar primero un pequeño paso, hacer algo sencillo y luego seguir avanzando con perseverancia. Pero hay un grado superior de los sueños y es cuando nos unimos a otros para alcanzarlos. Y de esto hablamos hace años en una cumbre latinoamericana que organicé en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, cuyo tema principal fue cómo tener una visión compartida. Estamos representando a la mayoría de los países del continente con historias e intereses distintos. Y sin embargo nos dimos cuenta que entre todos podíamos lograr algo grande si lo compartíamos, si compartíamos la misma visión, el mismo sueño. No era el sueño de uno, sino el sueño de muchos. Porque en la visión compartida nos ayudamos, nos animamos unos a otros, caminamos y corremos juntos para lograr algo mucho más grande. Y será mucho, pero mucho más grande si esa visión nace del corazón de Dios y comparte Dios con nosotros su sueño, su anhelo más grande. Por eso podíamos afirmar que seremos mejores cuando discipulamos si compartimos la visión de Cristo. Y de esto se trata, de ser mejores en el discipulado, porque no es un sueño individual propio, sino compartido. Es un sueño compartido nada más ni nada menos que con el sueño de Jesucristo. Es soñar y anhelar lo que Cristo sueña y anhela, es lograr lo que Cristo quiere lograr, es lo que quiere para la iglesia. Entonces nos preguntamos, ¿qué quiere lograr Cristo con su iglesia? ¿Cuál es su mayor sueño y anhelo para con cada uno de nosotros? Según el apóstol Pablo, Cristo amó tanto, pero tanto a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. La amó tanto que murió por la iglesia, con el propósito de santificarla, tal como dice el texto bíblico, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La Biblia traducida por Evaristo Nieto dice, a fin de santificarla por medio del agua del bautismo y de la palabra. La Nueva Versión Internacional de la Biblia dice, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Y la versión latinoamericana dice, y después de bañarla en agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Hermosas traducciones, ¿verdad? La purificación por el agua y la palabra nos recuerda el mandamiento que Jesucristo nos dejó cuando dijo, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y añadió, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que por medio del bautismo y la enseñanza,
la iglesia es santificada. Ambas cosas son necesarias para la santificación. En un tiempo se pensó que el bautismo era suficiente para que una persona sea salva, que sea santificada, y que el bautismo tiene poder inherente en sí mismo para salvar. Y eso resultó ser un desastre para la iglesia, cuando miles de personas eran bautizadas sin recibir la enseñanza de Jesucristo. Esto no puede ser, porque la iglesia se santifica por el bautismo, pero también por medio de la palabra, es decir, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Los que evangelizaban el continente americano creían que cualquiera que recibía el bautismo era salvo y que en ese momento se volvía cristiano y un discípulo, porque pensaban que el bautismo era mágico o instantáneo. Por eso bautizaban a miles de aborígenes por día para hacerlos cristianos. Los evangelizadores jesuitas, dominicos y franciscanos creían en lo que llamaban en latín ex opere operato, es decir, que obra por sí mismo, que el sacramento del bautismo no depende del que lo ministra ni del que lo recibe, y que de manera misteriosa produce un efecto salvador en quien lo recibe, en quien recibe ese bautismo. Por eso creían que el bautismo salva. Pero resulta que las vidas de los bautizados no cambiaban por el bautismo. Seguían engañando, robando, matando, hablando mal de otros. Seguían llenos de malos pensamientos y deseos. Me pregunto si algún vestigio de esta idea no quedó en algunos creyentes hasta el día de hoy, que por repetir una oración, solo por repetirla, independientemente de la fe, son salvos. A veces se dice, tienes que repetir la oración de entrega, y la persona no cree en Jesucristo, pero repite la oración. Una vez alguien me dijo, estoy contenta porque mi hijo recibió al Señor. Se veía contenta por eso. Pero observo yo que su hijo nunca aparece en la iglesia. No, que yo sepa, nunca se puso a leer la Biblia. No se reúne con otros creyentes para orar o para servir al Señor. Es que su hijo sigue estando completamente perdido, porque nunca nació de nuevo. No hace lo que hace un discípulo de Cristo porque no tiene el Espíritu Santo y porque no fue lavado por la palabra de Dios. No estuvo expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios. Le habían hecho repetir una oración como pasaba con el bautismo. Ex opere operato. Tiene poder, esa oración tiene poder. No es eso. Tiene que haber una entrega, la decisión tiene que estar cargada de fe, de confianza en el Señor. Si queremos ser mejores en el discipulado, no solamente debemos predicar el Evangelio y hacer que muchos reciban a Cristo haciendo la oración de fe, lo que está bien, pero debemos también enseñarles todo el consejo de Dios, todo lo que Dios espera de sus vidas. Debemos enseñarles doctrina y práctica. No deberíamos dar una puntada sin hilo, como hacía Pablo. Cuando leemos sus cartas nos damos cuenta que en la primera parte explicaba la fe, es decir, la parte teórica. ¿Por qué somos salvos? Le decían, somos salvos no por obras, sino mediante la fe. Enseñaba sobre la grandeza de Cristo. Pero en la segunda parte podemos observar que daba consejos sobre cómo vivir la vida cristiana. Que ninguna mala palabra salga de sus bocas. Que hagan el bien siempre. Que busquen la paz. Que sean obedientes. Que no se las crean, como diríamos. Es decir, que ellos sean humildes.
que sean generosos, dadivosos, bondadosos, que no dejen de reunirse, que oren unos por otros, que el que robaba no robe más, sino que trabaje para poder compartir con otros que no tienen. Y a los que querían vivir de los subsidios de la iglesia, les dice que debían trabajar para ganarse el alimento. Y a los que querían que la iglesia se haga cargo de sus parientes o de sus ancianos y los necesitados de su familia, les dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Les dice que no tengan deudas y que si tienen deudas deben pagarlas todas y no deber nada a nadie. Le enseñaba que debían obedecer a las autoridades y a sus patrones, y a los patrones le decía que debían ser justos y tratar bien a sus empleados. Ese fue y es el sueño de Jesucristo. Esta es su visión que comparte con nosotros. Jesucristo murió para que seamos santificados por el agua y por la palabra. Su sueño se hace realidad en toda persona que se arrepiente de sus pecados y lo recibe en su corazón para ser purificado y comenzar así una vida nueva. Esta vida nueva es el resultado de la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros. Compartimos la visión de Jesucristo cuando nos unimos a Él para predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Y si así lo entendemos, sin duda, seremos mejores en hacer discípulos. En segundo lugar, seremos mejores cuando discipulamos si nos enfocamos en la iglesia gloriosa de Cristo. Porque el texto de la Biblia que hemos leído dice, a fin de presentársela, es decir, a la iglesia, a sí mismo una iglesia gloriosa. Ese es el sueño de Cristo, es su mayor anhelo. Jesús se propuso hacer de nosotros una iglesia gloriosa. ¿Qué quiso significar con que la iglesia sea gloriosa? La Biblia latinoamericana traduce una iglesia radiante. La Biblia para los hispanos traduce una iglesia con toda su gloria. La Biblia de la Universidad de Jerusalén traduce resplandeciente. La palabra gloria en hebreo es Shekinah y significa presencia o resplandor de Dios. Cuando Dios quería mostrar al pueblo que estaba presente, descendía en una nube resplandeciente que llamaban Shekinah y llenaba el lugar con la presencia de Dios, ya sea el tabernáculo o el templo. Eso pasó también con Jesús cuando se transfiguró ante sus discípulos. Sus vestidos se volvieron, como dice San Marcos, resplandecientes, muy blancos como la nieve. Y luego una nube los cubrió y Dios desde la nube habló diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Por eso la iglesia será gloriosa en la medida que la presencia de la gloria de Dios esté en ella. La iglesia será gloriosa si en cada reunión se siente la presencia de Dios, de manera tal que cualquiera que entre a la reunión perciba que Dios está presente, sienta que Dios está entre nosotros. Como dice Pablo en 1 Corintios 14:25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Cuando alguien me dice después de una predicación, pastor, todo lo que usted dijo fue para mí. Dios habló con el mensaje, exactamente lo que yo necesitaba. Allí yo me doy cuenta que es la Shekinah. Era la presencia de Dios.
Dios estuvo presente en la reunión, porque se reveló lo oculto de su corazón. Nadie sabía lo que estaba pensando esta persona, lo que estaba sintiendo, las dudas que tenía, las preguntas que estaba haciendo. Y de pronto recibe un mensaje exactamente a la medida de su necesidad. Yo no sabía lo que había en su corazón cuando estaba meditando, orando, buscando de Dios la palabra que tenía que dar, pero Dios sí sabía. Y porque Dios sabía eso, habló por su palabra. La iglesia sí experimentó la gloriosa presencia de Dios. Y también la iglesia solamente puede ser gloriosa si mantiene su pureza. Por eso Pablo dice una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque si tiene mancha, es decir, que está contaminada por el pecado, o si tiene arruga, es decir, se ha envejecido, es una iglesia que no se renovó, no cambió, entonces no puede ser gloriosa. Por eso la iglesia continuamente debe estar siendo purificada y santificada por la palabra de Dios, por el arrepentimiento, el cambio de actitud, el perdón de los pecados. Porque es una tragedia cuando por causa del pecado la gloria de Dios se retira. Como pasó, según el relato de la Biblia, con Acán. Se nos relata en el libro de Josué que un hombre en Israel había tomado lo que estaba prohibido, guardó en su tienda, y claramente era anatema esa parte o maldecida por Dios y tomaba, y él no hizo caso a la palabra de Dios y tomó lo que no era suyo. Y a causa de este solo pecado de una sola persona, Israel tuvo una terrible derrota que trajo una depresión muy grande al pueblo, porque Dios no estaba más con ellos a causa del pecado de una sola persona. También cuando el arca de Dios fue tomada cautiva por causa de los pecados de los hijos del sacerdote Elí que servían en el templo, la mujer de uno de ellos, llamado Finés, estaba muriendo cuando estaba dando a luz su hijo. Y al enterarse en ese momento del parto que el arca ha sido tomada por los filisteos, por los enemigos del pueblo, llamó a su hijo Icabod. ¿Cómo quieres que se llame tu hijo? Icabod. ¿Qué significa Icabod? Sin gloria. Diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Desde la antigüedad se supo que el pecado quita la gloria, quita la presencia, quita la bendición. Sabiendo todo esto, Pablo, escribiendo a los Colosenses capítulo 1, verso 23, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Porque Pablo quería que la iglesia sea gloriosa. Quería presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando uno amonesta a alguien diciéndole que no siga haciendo el mal que está haciendo. Y cuando enseña con sabiduría, abre la posibilidad que cada miembro de la iglesia puede ser presentado perfecto en Cristo Jesús. Porque por la palabra de Dios es santificado. Es la gracia de Dios que actúa en nosotros y nos perfecciona. Como dice el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Porque para que vivamos en santidad
Dios nos escogió. Como dice la carta a los Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios no nos escogió porque lo mereciéramos, porque todos hemos sido pecadores. No merecemos ser escogidos por Dios, ni siquiera perdonados, pero Él nos escogió y nos perdonó. Nos escogió por pura gracia. Nos escogió porque nos ama, pero no nos escogió para que fuésemos laxos, permisivos, acomodándonos a la forma de pensamiento y conducta del mundo. Él nos escogió para que seamos diferentes, para que seamos santos y sin mancha. Nos escogió para ser una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Nos escogió para habitar entre nosotros y manifestar su presencia en nosotros y entre nosotros. Aunque tengamos muchos sueños y cosas que queremos lograr en nuestra vida, que nuestro sueño más grande, nuestra visión mayor sea la de Jesucristo. Que nuestra visión sea su visión, que sea una visión compartida por todos nosotros, porque somos su iglesia. Si Cristo dio su vida por nosotros para santificarnos, para que seamos una iglesia gloriosa, creamos que Él logrará su meta, que Cristo cumplirá su sueño, porque Él se lo propuso. Se propuso presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, porque aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Si cometiste algún pecado o alguna falta, o si te alejaste de Dios, no estamos para condenarte, no estamos para juzgarte, sino para decirte humildemente y con todo temor delante de Dios, porque no nos creemos superiores, para decirte con todo nuestro corazón que vuelvas al Señor, que te arrepientas, que te reconcilies con Dios. Solamente somos embajadores de Dios, del Dios que te ama, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Porque Dios no te escogió para que estés revolcado en el barro, sino para que reines con Él, para que te sientes en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Te escogió para que seas vestido de vestiduras blancas y resplandecientes, que seas lleno de la gloria de Dios, para que seas miembro de la familia de Dios y para que gobiernes con Él. Él te escogió para manifestar su gloria en tu vida y para manifestar su presencia.
Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días yo quiero ser testigo tuyo, Señor, por toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento se ve. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Si quieres realmente ser un discípulo de Jesucristo, qué hermoso sería si en este momento puedas hacer una oración de todo corazón, que puedas tener tu fe puesta en nuestro Señor. El que cree en Jesús, el que cree en Él, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres realmente recibir a Jesús? ¿Quieres entregar tu vida al Señor con todo tu corazón y comenzar dando este pequeño paso, como he dicho al principio? Las grandes realizaciones comienzan con muy poco, y con este poquito puedes comenzar diciéndole: Señor, en este día yo te recibo. ¿Te parece bien? Oramos. Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, límpiame, santifícame, perdona todos mis pecados, porque quiero seguirte, quiero ser tu discípulo. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un pequeño paso, pero es un gran paso. Es un salto a la eternidad con el Señor. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga tu vida, tu familia. Que tengan un hermoso día, una hermosa semana. Amén. A tus pies
estar al